Bilbao hace unos años tenía muchísimos más viajeros de estos, de negocios, que de vacaciones. Si ahora miras cómo han crecido los últimos años, te das cuenta que los meses que más han crecido son los meses de agosto, julio, septiembre, que tienen relación con el ocio y con las vacaciones, ¿vale? Que nos hemos convertido en una ciudad interesante de turismo urbano, ¿vale? O de city break. Es decir, la gente piensa en Bilbao no solo como un lugar para venir a la feria de la máquina herramienta, sino como un lugar para disfrutar de un fin de semana, de un periodo corto, ¿vale? El reto está en que ese periodo en el que estén aquí aumente en tiempo, ¿vale? Porque siempre solemos decir que el turismo urbano es la suma, el sumatorio de 4 Cs: la comida, las compras, la cultura y el carácter o la identidad. Todo el desarrollo turístico ha sido tremendamente positivo. ¿Por qué? Porque ha venido gente a la ciudad, porque se ha generado empleo y riqueza económica relacionada con el sector turístico y porque nos hemos internacionalizado como ciudad. 87% de los que vienen se muestran muy satisfechos y volverían. El índice de satisfacción es muy positivo. Ahora lo que tenemos que hacer es ese trabajo de decir, no, mire, no venga usted solo a la ciudad de Bilbao, no haga usted solo un city break. Usted es en la ciudad y disfrute de la playa, disfrute del interior, o al revés, vaya usted a Plencia en verano a un agroturismo y desde ahí visite la ciudad. De tal manera que añadamos los valores de la naturaleza, de la costa y del mar al city break o al turismo urbano.